¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En el video de hoy voy a compartir con ustedes mi flujo de trabajo posterior a un trabajo fotográfico. Así que los guiaré a través de lo que hago cuando regreso de una sesión de fotos. Cómo descargo mis imágenes, cómo las respaldo, cómo las edito y cómo las comparto con mis clientes o colaboradores. Así que empecemos. Cuando llego a casa luego de una sesión de fotos, normalmente estoy bastante agotado, pero creo que es mejor descargar las imágenes ese mismo día en lugar de dejarlas para el día siguiente y correr el riesgo de perder accidentalmente la memoria o eliminar las fotografías por error. Así que me gusta descargar mis imágenes el mismo día luego de la sesión de fotos. Cuando llego a casa saco la tarjeta SD de la cámara y la conecto a mi computadora para descargar las fotos. Una vez que la tarjeta SD está conectada a mi computadora, me dirijo a la carpeta de imágenes que viene por defecto. Creo una nueva carpeta de la sesión y luego creo 4 carpetas más dentro de esta. La primera tiene por nombre 1.raw, la segunda 2.seleccionadas, la siguiente es 3.lightroom y la última 4.exportadas. En la primera carpeta llamada raw voy a guardar todos mis archivos que he tomado durante la sesión de fotos en ese mismo día. Luego en la segunda carpeta llamada seleccionadas es donde voy a poner exactamente todas mis fotografías seleccionadas de esa sesión. Y en la carpeta 3 llamada lightroom es donde voy a crear un nuevo catálogo para utilizar todas mis fotografías seleccionadas. Y en la carpeta 4 es donde voy a exportar todas las fotografías que ya estén listas para entregar a nuestros clientes o a nuestros colaboradores. En términos de discos duros, me gusta usar discos duros externos para casi todo, así que casi nunca tengo nada en mi computadora y lo mantengo todo ordenado. Así que si por alguna razón mi computadora falla un día, no tengo que preocuparme por haber perdido algún archivo, por lo que el disco principal que uso es una SSD y ese es el disco duro en el que pongo todo mi trabajo como forma de respaldo. Al hacer mi segunda copia de seguridad en mi SSD o en mi disco sólido, suelo copiar únicamente los archivos RAW con el nombre de la sesión y ahí termina el trabajo de mi SSD hasta que finalice mi proceso de edición hasta la exportación. Mi trabajo de revelado lo hago desde los archivos que están grabados directamente en mi computadora. Ahora pasemos a los programas que prefiero utilizar en todo mi proceso de edición. Tienes todos estos archivos que tomaste el día de la sesión en la carpeta de RAWs listos para comenzar. En lugar de pasar mucho tiempo importando miles de imágenes en Lightroom, en realidad me gusta usar un programa llamado Adobe Bridge. Viene con Photoshop si tienes Creative Cloud o quizás puedas darte una vuelta a revisar nuestra comunidad en Discord. Bien chicos, como pueden ver, ya estamos aquí en el programa de Adobe Bridge y les voy a mostrar de forma muy sencilla cómo ustedes también pueden aprovechar este programa para que puedan utilizar sus fotografías y organizarlas. En este caso yo me voy a ir a la carpeta que había creado, que es Stephanie Playa. Vamos a cliquear acá y como pueden ver aquí tengo las 4 carpetas que había creado. Aquí tengo todos los RAWs, aquí voy a jalar las seleccionadas. Aquí está la nueva carpeta donde voy a crear el catálogo para Lightroom para que mi edición sea mucho más fluida. Y aquí voy a colocar las fotografías finales ya retocadas, ya colorizadas. Bien, nos vamos a ir a la carpeta RAW. Yo voy a cliquear y aquí pueden ver que tengo exactamente, aún está cargando, son 839 fotografías exactamente las que salieron ese día de la sesión. Entonces yo aquí es donde voy a hacer mi selección. Para esto yo prefiero irme a donde dice tira de diapositivas, porque me va a dar una previsualización pequeña para que yo pueda ver fotografía por fotografía. Pero como truco personal le pueden dar clic a la primera foto y le dan barra espaciadora para que esto sea mucho más grande. Entonces de esta forma ustedes pueden previsualizar su fotografía de tamaño más grande y pueden revisar mejor los detalles para ver cuáles son las fotografías que van a quedar seleccionadas, para que luego se vayan estas a editar a Lightroom y a Photoshop. Entonces yo voy a quedarme con esta primera fotografía, entonces voy a marcar con 1 para marcarlo con una estrella. Como pueden ver abajo ya se marcó. Luego voy a seguir pasando y así las fotografías que me van gustando las voy marcando de nuevo 1. Voy viendo, esta de acá por ejemplo me gusta, la voy a marcar nuevamente. Esta también me puede gustar, la voy a marcar. Y una vez que nosotros ya tengamos nuestras fotografías totalmente seleccionadas, hayamos revisado todas las fotos, simplemente nos vamos a este símbolo de acá donde dice filtrar elementos por calificación. Le doy clic y vamos a marcar la cantidad de estrellas que nosotros hemos marcado. En este caso yo he marcado solo las fotografías que tengan una estrella, entonces le doy clic acá y me van a dar como resultado todas las fotografías que yo ya había seleccionado. Estas de acá simplemente las voy a arrastrar a donde dice seleccionadas, vamos a moverlas y listo, eso es todo. Ahora podemos revisar nuestra carpeta donde tenemos estas fotografías, Stephanie Playa, y van a ver que en los RAW van a faltar algunas fotografías porque son las que hemos seleccionado y se han movido directamente a mi carpeta de seleccionadas.
Y estas fotografías son las que yo voy a arrastrar al Lightroom y donde voy a poder crear mi nuevo catálogo para luego terminar de editarlas y pasarlas a exportadas. Y este es el rápido funcionamiento de Adobe Bridge para que puedas organizar mucho mejor tus fotografías. El siguiente paso es abrir Lightroom y aquí es donde vamos a hacer un catálogo nuevo para esa sesión de fotos dentro de la carpeta Lightroom que hicimos anteriormente. Y la razón por la que me gusta hacer esto es que Lightroom trabaja mucho más rápido si haces un catálogo para cada sesión de fotos que hagas en lugar de importar todas las tomas en un solo catálogo. Por lo que si tienes 100 imágenes en un catálogo en lugar de miles de imágenes de montones de sesiones distintas en un solo catálogo, es mucho más eficiente y es mucho más rápido cuando lo usas. Una vez que todas las imágenes se importan a Lightroom, me gusta revisar y hacer clic en cada uno de mis ajustes preestablecidos de Lightroom para intentar encontrar el estilo que quiero para las fotos finales. En este momento estoy realmente obsesionado con mis presets de Lightroom y los he estado usando para agregarlos casi a todas las sesiones de fotos que he hecho hasta ahora en este año. Oh sí, tengo ajustes preestablecidos de Lightroom. Si están interesados en el enlace de compra estarán en la descripción del video por si desean verlos. De lo contrario, también tengo algunos tutoriales de Lightroom en mi canal de YouTube donde te muestro cómo editar fotos sin el uso de estos presets. Una vez que haya aplicado el ajuste preestablecido, voy a través de cada imagen una por una y me aseguro de que el balance de blancos sea correcto, la exposición sea correcta y que la iluminación en general y toda la imagen se vea realmente bien. A continuación me gusta abrir las fotografías que necesitan o que puedo mejorar en Photoshop y retocarlas. Y tengo un tutorial de cómo retocar la piel por si están interesados. Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que puedas ir a verlo en cuanto acabes de ver este video. Una vez hecho esto, vamos a exportar nuestras fotos y me gusta exportarlas como JPG de alta resolución. Así que seleccionaremos todas nuestras imágenes, haremos clic derecho en ellas y exportamos. Aquí hay una pequeña captura de pantalla de mi configuración y exportación cuando estoy exportando JPGs de alta resolución. Así que siéntate libre de copiar estos ajustes si lo deseas. Básicamente configuro mi resolución en 300 y me aseguro de que la opción de cambiar el tamaño de la imagen no esté seleccionada. Una vez que esté todo esto hecho, guardo las imágenes. Para casi terminar, lo siguiente que me gusta hacer es compartir todos mis archivos terminados con mi cliente o con mi equipo, y me gusta hacer esto a través de WeTransfer, debido a que realmente es muy fácil de usar y me permite visualizar las fotografías desde mi celular organizando las sesiones por carpetas. Al final, pero no menos importante, no puedes olvidarte de tus copias de seguridad, así que recuerda todo el camino de regreso al comienzo de este video en el que copiamos la carpeta original de fotos del SSD al disco duro. Ahora queremos actualizar esa copia del disco duro con todos los archivos seleccionados y también los archivos retocados. Así que lo que siempre hago al terminar mi trabajo como retocador es quedarme únicamente con los archivos RAW que quedaron seleccionados y con todas las fotografías que ya estuvieron exportadas. Guardo los RAW porque me suele pasar que en el futuro necesito seguir creando presets para mejorar como editor de fotografías y necesito fotografías con las que pueda practicar este proceso en Lightroom. Y pues qué mejor que practicar con mis propias fotografías. Bien, ese es mi flujo de trabajo completo después de una sesión de fotos. Espero que no haya sido demasiado complicado. Para mí es una forma realmente simple de poder mantener mis archivos en orden y seguros. Y espero que hayas aprendido algo que tal vez puedas implementar en tu flujo de trabajo. Si tienes alguna pregunta, por favor háganme saber en los comentarios, ya que me encanta saber de ustedes. De lo contrario, muchas gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!